Yo diría que esto es todo. No olvido nada, entonces te cedo la palabra, Verónica. Yo os voy a ir introduciendo los ponentes que van a ir apareciendo en cada caso para que tengáis un poco de contexto quiénes son y que podáis disfrutar de sus ponencias. En primer lugar nos acompaña Belén Remacha. Ella es periodista de actualidad y se ha ido centrando cada vez más en los temas de salud y de ciencia en general, que empezó con la COVID-19, la plena pandemia, en el diario.es. Ahora mismo está dirigiendo el podcast del País, redactora y productora, que no es dirigiendo, ha puntualizado, del País, y justamente allí nació uno de los episodios que hoy va a presentar aquí, que es El cerebro es oro, ganador del premio Prismas, y que esperemos que lo disfrutéis tantísimo como nosotros cuando lo descubrimos, y con las partes añadidas que son inéditas para el acto de hoy. ¿Cómo se estudian las enfermedades neurológicas? ¿Qué necesitan los neurocientíficos? En otoño de 2022 yo empecé un pequeño viaje intentando responder estas preguntas. Empezó concretamente, así como en octubre, en el día que oí hablar por primera vez de la neurobióloga María Llorens. En la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas me habían encargado en esa época entrevistar a otra científica, a Aisa Morales. Aisa me citó 3 frases de Ramón y Cajal, que son estas, que veis aquí. Son de principios del siglo XX. Las 2 primeras quieren decir que las neuronas, las células del cerebro, no se regeneran una vez somos adultos, ya no nacen nuevas. Pero la fascinante es la tercera, porque es la que se cumple. La ciencia del futuro hace ya mucho que impugnó esa sentencia. Ya se ha demostrado que en determinadas condiciones el cerebro humano adulto sí que puede regenerar neuronas, al contrario de lo que se pensó durante buena parte del siglo XX. Y doblemente fascinante. Había algún laboratorio en España que, estudiando este proceso, está haciendo descubrimientos muy relevantes alrededor del Alzheimer, que, como sabéis, es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Era el laboratorio, ahí oí su nombre, de María Llorens. Me apunté ese nombre en el teléfono móvil, en las notas, por si acaso. Yo soy Belén Remacha, soy periodista. Desde principios de 2023 trabajo en la sección de audio de El País, que se llama Hoy en El País. Hace muchos años yo quise ser científica, luego la vida me ha colocado en otro sitio. Ahora tengo la suerte de que a veces soy altavoz de algunas historias de ciencia. Esta que os voy a contar trata sobre cómo fue hacer el podcast Tu cerebro es oro, ¿qué harás con él cuando mueras?, de Hoy en El País. Y para eso tengo que empezar por hacer una confesión. Yo quería entrevistar a María Llorens. Su trabajo ya se ha reflejado mucho en prensa, como podéis ver, pero yo había empezado a leer sobre sus investigaciones y también quería tener mi propia entrevista. Este podcast nació como una excusa para entrevistar a María, esa es la confesión. Cuando ya estaba en la redacción de Hoy en El País, contacté con ella y me atendió enseguida. Estábamos ya en febrero de 2023. Su laboratorio fue la primera parada de este viaje que os voy a contar hoy. Me la jugué porque yo no sabía cómo se iba a expresar María, cómo me lo iba a contar, y resultó ser así. Sí, la neurogénesis adulta se descubrió por primera vez en ratones en el año 63 y en seres humanos se apuntó su existencia en el año 98. Lo que pasa es que en el año 2018 se publicó un artículo que afirmaba que no existía neurogénesis adulta en el ser humano. Entonces, un año después, nosotros publicamos un artículo en la revista Nature Medicine que mostraba que sí que existe neurogénesis en el ser humano y que probablemente había causas asociadas a la manera en la que se manejan las muestras de cerebro humanas que hacen que no es que no haya neurogénesis, pero dependiendo de cómo trabajamos con esas muestras, podemos no ser capaces de verla. Este fue mi primer golpe de suerte, porque María explicaba conceptos complejísimos como la neurogénesis, la generación de neuronas en cerebros adultos, como habéis escuchado, con muchísima claridad, y era de esa manera la protagonista perfecta de un podcast de ciencia.
En su laboratorio estudian la neurogénesis en adultos, en la zona cerebral del hipocampo. Nosotros lo que hemos descubierto es que en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, tanto enfermedades que afectan directamente al hipocampo, como la enfermedad de Alzheimer, como otras enfermedades como ELA, Huntington o Parkinson, en pacientes con todas estas enfermedades existe una alteración en el proceso de neurogénesis, es decir, nacen o bien menos neuronas o bien más neuronas, pero esas neuronas no son capaces de madurar adecuadamente. En el formato de reportajes de Hoy en El País no hacemos entrevista, pregunta-respuesta. Así que a hablar con María fui con el objetivo de armar una historia sobre cómo trabaja. Tenía que buscar un foco concreto. Por un lado está la parte material del dinero y los recursos. Ella tiene un proyecto financiado por una beca de la Comisión Europea que dura hasta el 2026 y cuenta en su equipo con 5 estudiantes de doctorado. Y por otro lado hay otra cosa muy concreta y muy material, que es la materia prima con la que investiga. Necesita cerebros humanos, que es donde nacen, viven y mueren las neuronas. Antes de ir con ella, con mi doctora jefa, ya habíamos leído que esto no era algo fácil de conseguir, así que yo quería ir y preguntarle de dónde sacaba los cerebros, cuánto le costaba conseguirlos, si mucha gente daba el suyo, si tenía muchos, todo esto le quería preguntar, porque ese iba a ser el tema, la excusa, el foco, el hilo que tenía que unir. Hubo otras preguntas en el proceso, básicas y fundamentales, necesarias para no perder de vista que esto es un podcast, que eran ¿cómo suena un cerebro? ¿Es que acaso va a sonar este podcast a algo? Resulta que sí, que el cortador de muestras de cerebro, en la que se pone sobre el portaobjetos, suena. Y los congeladores en los que se guardan los cerebros también suenan. Los congeladores suenan en la segunda parada de mi viaje, porque es gracias a estos sonidos, ya que hubo varias paradas, que esto alcanza la entidad de llamarse podcast y de llamarse historia. Los congeladores suenan en los sótanos de la sede de la Fundación CIEN, donde está el Banco de Tejidos de Cerebros, el mayor de España y el que centraliza la red nacional. Está en el barrio de Vallecas, en Madrid. Lo dirige Alberto Rábano, con quien María está en permanente contacto. Fue ella esta vez quien me dio ese nombre por primera vez y me dijo que si quería hacer este tema le tenía que entrevistar. Ambos, María y Alberto, me contaron lo mismo. María como receptora y Alberto como emisor. Cuando un donante de cerebros fallece, se hace una llamada al banco desde un hospital o desde una casa y comienza una maquinaria muy precisa que acaba con un mensajero de MRV entregando, protegida por Poli España en una nevera, la muestra en el laboratorio. Entre medias hace una autopsia con extracción en el banco de cerebros. La operación apenas retrasa el velatorio de la persona fallecida unas pocas horas. Aún así, muchos familiares tienen dudas sobre el proceso. Con Alberto Rábano, con el director del banco, también tuve la suerte de descubrir que es dado a contar anécdotas para responder ese tipo de dudas, y eso es algo también perfecto para poder intercalarlo en un podcast, algo perfecto también para un protagonista de un podcast como este. Esta anécdota que os voy a contar es una respuesta a una de esas dudas, se tuvo que quedar fuera del primer reportaje por cuestión de tiempo. Tuvimos una donación que era muy importante para los neurólogos porque estaban estudiando una familia muy extendida en varios pueblos de la Alcarria. Era Alzheimer, tenían Alzheimer, pero este era un gen nuevo y había unos cuantos investigadores en España detrás de esto. Bueno, para poder decir que eso era Alzheimer necesitaban un cerebro, estudiarlo y tuvieron un fallecimiento de una persona mayor en un pueblo de la Alcarria muy bonito que se llama Irueste. Porque lo normal que habríamos hecho pues, es organizar el traslado al banco. Y dijeron, no, el juez de paz del pueblo se niega a que el cuerpo salga del pueblo. Y dijimos, bueno, pues vamos allá. Entonces, en la sala de plenos del ayuntamiento montamos una sala de autopsias. Fuimos
Y allí en la mesa de pleno lo forramos todo, lo hicimos todo súper bien. Acabamos y entró todo el pueblo a ver qué habíamos hecho. Y nosotros allí, pues pasando el examen, y lo pasamos muy bien. Y eso se lo cuento siempre a las familias, pues claro, qué van a hacer y tal. Bueno, pues al final pasas el examen de un pueblo que viene a mirar a ver qué le han hecho aquí al vecino. En el Banco de Cerebros de Vallecas hay unos 850 que están donados a la ciencia desde los años 90. Si se suma a la red de bancos de España, hay algunos miles. Como sabéis, en España somos líderes mundiales en donación de órganos, pero esto va por otro lado. Para donar el cerebro no se habla con la Organización Nacional de Transplantes. Los donantes de cerebros tienen un carnet propio de donante de cerebro, porque los fines no son de trasplante, son de investigación. Como os digo, en el Banco de Cerebros de Vallecas, el más grande, se conservan más de 850 cerebros humanos. La gran mayoría pertenecieron a personas con enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasa con los cerebros sanos sin enfermedad? Esa es una cifra clave. Solo hay, de esos 850, entre 30 y 40, 50 como mucho, calculan, que no tengan enfermedad. Y estos se conocen como cerebros control. El contraste de cifras es brutal, pero tiene sentido, porque la mayoría de la gente que sabe que se puede y que de hecho hace falta donar, lo saben porque o han padecido alguna enfermedad o al menos la han vivido de cerca. Y ojo, porque además también puede pasar, y de hecho pasa mucho, que alguien crea que es un caso control, pero en los análisis post-mortem se revele que no lo era del todo, que a lo mejor estaba desarrollando alguna patología. Y a pesar de que son tan pocos, los cerebros control son absolutamente esenciales para la investigación. Por ejemplo, para que los investigadores puedan comparar qué pasa en un cerebro con enfermedad y qué pasa en un cerebro sin enfermedad. Así que un cerebro es un tesoro siempre, nunca sobran, pero un cerebro control es un tesoro preciadísimo porque son muy, muy escasos. Los cerebros siempre han sido muy buscados. En los tiempos de Ramón y Cajal a veces eran robados a personas sin hogar o presos cuando morían, de los que nadie reclamaba sus cuerpos. Francisco de Goya, el pintor, está enterrado en Madrid, en San Antonio de la Florida, sin cabeza, porque en el siglo XIX se robaba la cabeza de los genios. Entonces no era por el cerebro, era para estudiar qué forma tenía su cráneo. Yo a esas alturas, como veis, me había documentado, había hablado con María, con Alberto, con una filósofa, también con María Dolores, que es una futura donante, así que tenía a los protagonistas. Tenía el tema, las donaciones de cerebros. El problema, hacen falta más control, los cerebros control. Y tenía las causas, la gente no sabe qué se puede hacer ni lo fácil que es, y de hecho la gran mayoría ni siquiera pensamos en ello. Pero me faltaba una cosa que en audio nos obsesiona, que es una escena, un momento concreto con el que arrancar todo esto. Llegó un lunes, semanas después de que yo me pusiese con este tema. La noche anterior había recibido un correo en el que María Llorens me avisaba con mucha generosidad, se acordó, de que había pasado algo que no se puede prever cuándo va a pasar. Puede ser una vez al mes o puede ser una vez cada 6 meses. Iban a procesar en el laboratorio una donación. Gracias a ese aviso, el podcast pudo comenzar así, con una escena, con mi segunda visita al laboratorio. Fue la tercera parada de un viaje que, como vais a ver, no fue en línea recta. Al periodismo a veces se le echa un poco de literatura. Normalmente es bastante más rutinario de lo que se dice y pasamos mucho más tiempo frente a un ordenador que detrás de una exclusiva o corriendo de pasillo en pasillo. Pero una mañana de este marzo sí que tuve que irme corriendo por un aviso de última hora e ir con prisas en un taxi. ¿Está libre? ¿Prisa? Sí, un poco. El aviso no llegaba de ningún ministerio ni era ningún suceso truculento. La calle es Nicolás Cabrera y está donde el campus de la Autónoma. El aviso llegaba del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchas gracias, chao. Al lado de Alcobendas, en Madrid. Hola, ¿qué tal? Vengo al laboratorio de María Llorens. A ese centro acababa de llegar un cerebro nuevo y me dejaban verlo. Tiene muy buena pinta. Sí, se ve que el corte es muy limpio,
Se ve que hay muy buenas manos cortándola también y la estructura es muy bonita. A partir de este momento empieza la segunda parte, la que me ha traído aquí hoy a Barcelona. Cuando me pidió Michele Catanzaro venir aquí al Cosmocaixa a hablar de este podcast, de los relatos sonoros y de la ciencia, mi intuición fue volver al banco de cerebros para ver si había nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevos sonidos que poder escuchar hoy aquí todos juntos. Habían pasado algo más de 2 años desde mi primera vez ahí y tengo que decir que no pude ser más inoportuna porque quedé con Alberto para ir el 29 de abril. No sé si os acordáis de lo que pasó el 28 de abril. Se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica. Tenemos ese plan B, que es un generador que va con gasoil, pero entonces empezamos a pensar en que se podía alargar y empezamos a buscar gasoil. Alberto se vino por la noche a ver cómo estaba todo, pero tampoco nos podía decir a los demás cómo estaba porque no podíamos comunicarnos. Entonces, bueno, ayer eso se cumplió nuestra peor pesadilla, pero todo salió bien. Yo les decía, bueno, todos los manuales, todos los protocolos de biorepositorios y tal dicen que uno tiene que estar preparado para un terremoto. Es decir, que desaparezca el centro. Bueno, lo de ayer es un ensayo, o sea, es una prueba de estrés de las más potentes, pero bueno, no es un terremoto. O sea que si tus muestras están solo en un sitio y dependen solo de las condiciones del azar de un sitio, pues te la estás jugando, ¿no? Queremos tener una copia del material congelado en otro sitio. Eso va a ser prioritario, sí. Bueno, un inciso. No sé si os habéis dado cuenta de lo que he intentado hacer aquí. Os he metido lo que os decía, una escena. Os he hecho situaros el día del apagón, imaginaos el almacén destruido, el terremoto, las copias, introducir esta parte con una escena. El 29 de abril, ese día, en el Banco de Cerebros, además del apagón, me hablaron de muchos proyectos nuevos que tienen interesantísimos. Lo que he querido traer aquí es un dato que se puede dar ahora y no se podía dar hace 2 años. En febrero de 2023 acababan de superar no un terremoto ni un apagón, pero sí una pandemia. Llevaban 6 meses funcionando otra vez después de casi 2 años y medio cerrados por la COVID. En ese momento nadie sabía muy bien cómo iba a reaccionar la gente, ni los profesionales ni los donantes. Veníamos de haber pasado una crisis enorme en los hospitales, en la confianza, incluso también en la forma de entender la muerte. No se podía saber entonces, ahora sí que pueden hacer un poco de balance. Y la noticia es buena. Todavía no han llegado al ritmo prepandemia, pero sí que lo están recuperando. El año pasado recibieron unas 50 donaciones y el número va subiendo. No se debe a las campañas ni a los medios, porque afortunadamente cuando alguien se entera de que se puede donar, su cerebro suele llegar años más tarde. Se debe a otros 2 motivos. Uno es que uno de los trabajos del banco es constantemente mejorar el engranaje con los hospitales, que haya cada vez más centros en los que cuando una persona muere se ofrezca muy rápidamente a los familiares esta opción, incluso aunque la persona fallecida no fuese donante. Esto es lo que se ha demostrado más eficaz en varias experiencias. Y hay otro motivo más novedoso. En estos 2 años, en nuestro país se ha consolidado la muerte digna asistida. En el banco calculan que aproximadamente 1 de cada 3 cerebros que se han donado en este tiempo son de personas que han recurrido a esto, a la eutanasia. La que habla ahora, la habéis escuchado antes, es Laura Sáez, es coordinadora del banco. Desde que se aprobó la ley de muerte asistida, estamos teniendo muchos casos de personas que deciden llevarlo a cabo, donar sus órganos para trasplante y una vez lo han hecho, donar el cerebro para investigación. Sobre todo son pacientes de ELA, también algunos de Parkinson. Ellos tienen la fecha en la que se va a producir, entonces desde el hospital se ponen en contacto con nosotros, nos avisan de cuándo se va a llevar a cabo, pero nosotros ya estamos alerta ahí con nuestro equipo de guardias porque se suele producir por la tarde. Y eso, estamos ya coordinados tanto con el hospital como con la funeraria para que una vez han extraído los órganos en el hospital y certifican el fallecimiento, trasladen el cuerpo aquí y se haga la extracción del cerebro.
La verdad es que no sé cómo no caí en esto la primera vez, porque ¿quién naturaliza la muerte más que alguien que la busca y que la busca con dignidad, que se pasa un tiempo preparándola e incluso que la ha tenido que pelear? Encontramos mucha gente que quiere donar, que está dispuesta a donar y seguramente lo va a hacer cuando fallezca, pero no quiere firmar el consentimiento en vida, porque es hablar de la muerte, es plantearte ese momento, es pensar en ello. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo sí que quiero donar ya cuando fallezca, mi familia que lo diga, pero es verdad que la muerte asistida, eso es enfrentarte de cara a la muerte y pensar qué quieres que pase con tu cuerpo después y darle un sentido si quieres. Quien haya escuchado el primer podcast sabe que aparentemente va sobre ciencia, sobre cerebros, pero que en realidad va sobre cómo encaramos la muerte, sobre cómo nos preparamos, sobre darle un sentido. Va sobre personas que aceptan que un día no estarán, pero eso no les impide seguir pensando en el mundo que vendrá después de ellos. Personas como María Dolores, la he mencionado antes, con la que hablé hace 2 años, una mujer con carne donante, la mayoría de las donantes son mujeres, por cierto. También este tiempo he hablado con mi madre, que lo ha puesto en sus últimas voluntades, pero no había tenido esta segunda visita al banco a alguien que pudiese confirmarme que el proceso de donación es tan rápido y preciso como me dicen. Las donaciones son anónimas y por motivos obvios no podía tener algo que en un podcast es esencial, que es alguien contándome el testimonio de cómo es una donación. Pero no es tan importante no tener la voz de la persona donante, porque tenía una voz como la de Eduardo, que me habló con muchísima ternura de otra mujer, Aurea Alegre Bernal. La que fue a la casa de Aurea fue mi última parada y fue este mes de mayo, al menos la última por ahora. Pero cuando tenía esos momentos así un poco de tristeza y de Eduardo, ¿ya para qué estoy aquí? Yo trataba de sacarle un poco. Entonces le decía, mamá, ¿entonces qué hacemos? O sea, vamos a ver, ¿qué hacemos? Cojo un martillo y te doy un golpe en la cabeza y terminamos. Y entonces ella me decía, no, acuérdate que soy donante. Entonces te lo digo un poco como broma, pero eso era algo que ella tenía muy claro, que ya la cabeza, que era lo que le quedaba, tenía que servir para algo. O sea, yo sé que esto está muy condicionado porque es mi madre, pero creo que eso responde a cómo fue mi madre. Aurea no tenía Alzheimer ni recurrió a la muerte asistida, pero tenía una condición indispensable. No le importaba hablar de su final, ni tenía miedo, y lo estuvo preparando. Aurea fue paciente del Banco de Tejidos en octubre de 2023. Acababa de cumplir 100 años. El cerebro es el único órgano que da igual en qué condiciones llegue a la sala de autopsias. Escasean más los control, pero todos van a servir para algo. El de Aurea, de hecho, era particular. Un cerebro de una persona que ha llegado a los 100 años en buenas condiciones es valiosísimo precisamente para ver cómo se llega a los 100 años en buenas condiciones. Aurea nació en octubre del 23 en Madrid, cerca del barrio del Pilar. Sus padres eran trabajadores migrantes de pueblos de Guadalajara y de Segovia, y ella fue enfermera. Trabajó de enfermera desde muy joven, fue una persona además muy especial. O sea, ella fue de las primeras que tuvieron carnet de conducir en España. O sea, estuvo luego mucho tiempo sin trabajar y cuando volvió al 12 de octubre y le pilló la historia de la colza, el aceite de colza, con la dureza que significaba porque no sabía lo que era y ella volvió a casa a veces llorando y diciendo, joder, no sé qué hacer. O sea, porque por un lado no hay mucha gente que quiera ver a esos pacientes porque no se sabe lo que tienen y por otro lado, o sea, no me gustaría traer algo a casa para mis hijos o para mi familia. Te lo cuento porque durante muchos años siguieron viniendo a ver a mi madre a título personal, o sea, varios de los pacientes de la colza que ella trató. Cuando te digo que le gustaba ayudar era de verdad. Ocurre otra cosa hermosa con las donaciones de cerebro y es que no se sabe para qué son. El cerebro de Aurea no irá directamente a otro cuerpo, como iría su corazón si lo hubiese podido donar. Irá a un laboratorio o a un banco de cerebros esperando futuras investigaciones que ahora ni siquiera conocemos ni imaginamos, pero que estarán pensadas para el bien común. Su madre, mi abuela, también murió con 94 años y murió también con la cabeza muy bien. Entonces, o sea, no fue la cercanía de la enfermedad que te hace, no fue la religión, fue, bueno, o sea, ella era enfermera y creo que era como la última forma que tenía de decir, bueno, pues, el último que voy a poder ayudar es en esto.
Ha tenido que pasar todo este viaje entero, con cada una de sus paradas, hasta aquí, para comprender que este podcast no va solo sobre investigación, sobre donaciones de cerebro, no va sobre cómo suenan, y en realidad es que tampoco va solo sobre la muerte o sobre cómo encararla. Va, igual alguien se ha dado cuenta a estas alturas, sobre el compromiso y sobre la confianza. Hay mucha gente ahí fuera, como Áurea, con compromiso y con confianza en la ciencia, pero necesita medios e información. Ese es un hilo que une muchos reportajes. Por supuesto que también hay quien se aprovecha de esa confianza y ese compromiso y de la falta de medios y de información. Y esas sombras también habrá que contarlas. Yo no puedo imaginar cómo será la ciencia del futuro, cómo se escribirá y cómo se contará. La única certeza que todos tenemos es que podemos buscar todos cómo narrarla y también cómo ser parte de ella, incluso cuando, como Áurea, ya no estemos aquí para verla. Muchísimas gracias, Belén, por presentarnos hoy aquí esta pieza y, sobre todo, muchísimas gracias por este gran ejemplo de ciencia, de periodismo y, sobre todo, que todavía quedan personas que piensan en el bien común incluso cuando piensan en su propia muerte. La verdad, ha sido muy emotivo.